Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Soy Martillo. Pasa que quiero pedirle permiso para faltar hoy día, por lo que aún no he podido llegar a mi casa. Tengo hoy aquí todavía. Pensaba ya salir para mi casa, pero todavía no he cogido un contratiempo y no puedo llegar todavía. Por eso le pido permiso para faltar hoy día. Si puso su nombre, Sí, listo. No hay gracias, problema. ingeniero. Ok. Bueno, preguntas de la clase anterior. ¿Alguna duda? Ingeniero, Está que nos fácil. vuelva a explicar sobre la conversión, que eso me quedó inconcluso. ¿No sabe hacer conversiones? O sea, que estaba intentando hacer el S anoche, pero no doy. ¿Está difícil? Anoche mismo tuvieron que haber repasado porque es básico, demasiado básico. Pero vamos a explicar algo que realmente no compete porque es solo explicación. Y eso es lo que realmente me entristece, cómo se están llevando las cosas. Si yo estuviera al frente en la parte de titulación, pues tendría que trabajar bastante para graduarse. Me entristece el caso. Pero vamos a explicar el tema con otro ejemplo. Entonces, vámonos con otro ejemplo. Acá, vamos con otro ejemplo. Si aprenden esto, pues aprenden todo. Una conversión básica. Tengo 10, 20 centímetros o 24 centímetros. ¿Ya? Tengo 24 centímetros. Y por otro lado tengo, vamos a poner 1 punto, creo que es punto. Vamos a poner punto y después coma. A ver cómo están los decimales. 1,54. Me parece que es punto. Pero vamos a ver. Es coma. 1,54 kilómetros. ¿Ya? Tengo 24 centímetros y 1,54 kilómetros. Vamos a ponerlo en dinero. En su caso no se comprenda. Vamos a poner también en dinero. Mm, Vamos por acá. Y acá tenemos. Listo. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen $25. ¿Ya? Y su fortuna, luego de apostar y hacer algo, su fortuna llegó a $1,342. ¿Ya? Este le ponemos caso A y este le ponemos caso B. ¿Cuál desean hacer? ¿El caso A o el caso B? Las dos. Ya, ¿con cuál quieren empezar? A o B. ¿Con cuál? El B. Ya. La pregunta, si arrancaron con $25 y ahora tienen $1,342, le dicen, o sea, ¿cuántas veces multiplicaste tu dinero? ¿Qué le pueden contestar? ¿Qué le contestaría, Vanessa? No le entendí. ¿Puede repetirle? Si usted tuvo $25 y luego de invertirlos, como sea, usted dice, yo me gané $1,342. Y le dice, Carmen, o sea, está bueno el negocio. Y usted le dice, sí.
Entonces, si yo invierto 25, gano 1.342. Usted le dice a Carmen, sí. O sea, ¿cuántas veces multipliqué lo que yo tengo? ¿Qué le responde Vanessa? Y el valor, pues, de cuánto costaría para que me diera esa cantidad, ¿no? ¿Voy a responder? Creo. ¿Cuántas veces multiplicó 53 veces. 53 veces? Dice Jason. Jason dice 53 veces. Eso quiere decir que si usted pone $1, usted ganaría ¿cuánto, Vanessa? Según Jason. ¿Está difícil? Vamos despacio, Vanessa. Ponga atención. Jason dice que son 53 veces que se multiplica su capital. Esto se traduce que si usted invierte $1, según Jason, ¿cuánto debería de recibir? ¿Cuánto debería recibir, Vanessa? ¿Sí me escucha, Vanessa? Vanessa, estamos en tierra, Vanessa. Llamando a Vanessa. Dígame. ¿Sí se comprende o no? Está difícil. Vamos más despacio. Sí, porque no entiendo. No sé si mis compañeros demás entiendan. Jason entendió porque dio respuesta. Jocelyn, ¿comprende? No, Está difícil. explíquenme. A ver, vamos despacito. A ver, pongan atención todos en lo que les voy a decir. Ustedes se van a un banco y el banco les oferta, le pone publicidad y le dice, invierte con nosotros. Nosotros multiplicamos tu capital en 4. Nosotros multiplicamos tu capital en 4. Esa es la publicidad. Si ustedes van y confían en esta financiera, ¿cuánto le darían para aprobar a la financiera? Ligia, ¿cuánto le apostaría a la financiera con esta publicidad para aprobar? Hacerlo con un valor, por ejemplo, con el de 25, como usted tiene ahí. Le daría $25, Vanessa. ¿Y cuánto esperaría recibir con esta publicidad? ¿Cuánto espera recibir, Ligia? ¿O no entiende la publicidad? El detalle es que esa partecita sí no la entiendo. Por ejemplo, en antes que usted hablaba de los $25 y teniendo después 1.342, ya bueno, ahí vi, tirando números, que ese dinero se multiplicó casi 54 veces. No sé. Yo no he dicho nada, lo dijo Jason. Ya se multiplicó casi 54 veces. Pero de ahí ya no le entendí el resto que usted dijo. ¿La publicidad del banco le comprende? La publicidad del banco o de la institución financiera le dice, invierte con nosotros. Nosotros multiplicamos en 4 tu capital. ¿Se comprende? Disculpe, es que sería como el ejemplo de Big Money, que ellos decían que daban un dinero y después se recibía el doble. Ya, pero yo ahora digo 4 veces. ¿Qué significa 4 veces? Sería que si invierte los $25, te recibiría 100. Perfecto. Si ustedes invierten 1, reciben. 50. No.
No, si invierto 1, recibo 4. 4. Invierto 4 recibo. dólares, pues. Porque dice, nosotros multiplicamos en 4 tu capital. Le ponen un dólar, 100 ya sería más. Sería ponen un dólar y tienen que esperar recibir 4 dólares. 4 dólares. Eso esperan. Invierte con nosotros que multiplicamos por 4. $1 de uno y los 3 son que el banco me da a ganar. Bueno, ahí hay un poco de engaño porque pueden decir, bueno, 4, incluido el capital o sin Va a incluir el decir que capital. es 125. Entonces le dicen, no, 4 incluido el capital. Ah, ya. Entonces multiplico por 4 lo que yo tengo. Entonces eso quiere decir que incluido el capital son los 4. Realmente multiplican por 3. Fuera del capital. ¿Sí está claro? Si yo le digo, multiplico por 4 su ingreso o su capital, ustedes van a decir, bueno, 4 es con el capital incluido o sin el capital incluido. Porque me van a decir, no, pues si yo invierto 1 y usted me da 4, realmente no me da 4. Usted me da 3 nomás, porque el 1 es mío. ¿Cierto? Esa es la publicidad que se hace. O sea, cuando le dicen invierte con nosotros y te damos tanto por ciento, es incluido el capital. No sé quién hará sin incluir el capital. Me imagino que habrá alguna institución que le dice, mira, nosotros sí te damos lo que te decimos. Si nosotros te decimos 4 veces, son 4 veces y tu capital queda enterito. Ah, o sea que si yo invierto 1, usted me dan 5. Claro, tu capital queda igual. Yo te devuelvo el capital y te multiplico 4 veces lo que me diste. O sea, te doy el capital entero y te doy 4 veces lo que tú invertiste. O sea, ¿cuánto recibiría? 5. El capital queda entero y te devuelvo los 4 veces que te dije que ibas a ganar. Pero son muy pocas, creo yo, o ninguna la que hace eso. Normalmente te dicen incluido el capital. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí o no? Me confirman. Si están perdidos, no avanzamos en nada. Esto es matemática. Ligia, ¿está claro o no? Hasta ahí sí. Ya. Vamos con el ejemplo A. Vamos con el ejemplo A. Yo tengo 24 centímetros. Ahora tengo 1,54 kilómetros. ¿Cuánto crecí? Por poner un término. Que creció. ¿Cuánto crecí? Bueno, esa respuesta se la puede dar de dos formas. Yo puedo darle la respuesta de esta forma. Es fácil. 1,54 menos 24 centímetros. Vamos a cambiarle esto. Y vamos a decir que es esto por esto por 1000 y por no, y por 100. Ahí sí, cerramos. Y a esto le restamos 24. ¿Qué pasó? Pero ahí le puso multiplicado 2 veces por 100. Tenía que haberle puesto multiplicado por 1000. En uno. Ahí. Se me pasó un 0. Ahí está. ¿Por qué se multiplicó por 100 y por qué se multiplicó por 1000? Ya. Primero, esto está en kilómetros. Vamos a ponerle una casita. Esto está en kilómetros. Entonces yo tengo que pasarlo a centímetros. Entonces yo sé que 1,54 kilómetros. Un kilómetro tiene 1000 metros.
Entonces, los 1,54 kilómetros representan 1540 metros. ¿Cierto? ¿Está claro hasta ahí? Metros. Pero yo tengo en centímetros. Entonces, yo también sé que un metro tiene 100 centímetros. ¿Cierto? O sea que los 1,54 kilómetros representan 154.000 centímetros. Ahora sí, como ya está todo igual, ¿cuánto crecí? Tú tienes que restar los 154.000 centímetros de los 24. ¿Cuánto crecí? Una forma de representar eso es esto. Bueno, crecí 153.976 centímetros. Ya. O sea que, ¿cuántas veces multiplicaste? ¿Con qué factor multiplicaste? ¿Cuál fue tu incremento? Ah, bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Para sacar el factor de cuántas veces yo crecí. ¿Cuántas veces yo crecí? Fuera fácil que yo les diga, bueno, tuvieron 24 centímetros y ahora tienen, a ver, 24 centímetros. Fuera fácil. Si les pongo así, ahí está fácil. ¿Cuántas veces yo crecí? Vanessa, ¿cuántas veces yo crecí en este ejemplo? 24 veces. Crecí 2 veces. ¿Cuántas veces crecí? Crecí 2. Si yo puse 24 por 2, 48. 2 veces crecí. Se multiplica. ¿Y cómo saco ese factor? Fácil. Bueno, coges lo que creciste, el resultado de lo que creciste, Creo que los dos están en centímetros. y lo divido, claro, los dos están en centímetros, y lo divido por el inicio. Entonces tengo 2, un factor de multiplicación de 2 veces. ¿Cuánto crecí? 2 veces. Una forma de representar esa respuesta es diciéndole el número de veces. Estos son 2 veces. Otra forma, como lo dijeron, es la cantidad, no el número de veces. Si no le dicen, bueno, crecí 24. Crecí 153.976. Bastante. ¿Y cuánto es eso? O sea que si tú pones tanto, te da tanto. Ah, ya. O sea, para sacar el número de veces es lo que está en paréntesis. Es fácil hacerlo así. Fácil. Y también es sencillo hacerlo de la otra forma. Acá. Vamos a sacarlo igualito. A esto lo divido para 24. Y le queda 6.416 veces. 6.416 veces. Bastante. Es bastante. 6.416 veces. Si yo le pongo 1 centímetro, equivaldría a 6.416 centímetros. Si le pongo 2 centímetros, equivaldría un poco más de cerca de 13.000. ¿Está claro? Estos son veces. Este es el factor. ¿Cuántas veces creció? 6.416.
Yo tengo $2. Ahora tengo 4. ¿Cuántas veces multiplicaste tu ingreso? 2 veces. 2 veces. O sea, si le inviertes 1.000.000 y ahora tienes 3 millones, ¿cuántas veces multiplicaste tu capital? Siempre es eso también, ¿no? ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Acá tenemos otro ejemplo. $25. El banco me devuelve 1.342. ¿Cuántas veces se multiplicó mi capital? Joyce, ¿cuántas veces se multiplicó mi capital? Dígame. ¿Cuántas veces se multiplicó mi capital? ¿La escuchamos, Joyce? Ligia ya tiene la respuesta. Esperamos la respuesta de Joyce. ¿Se encuentra con nosotros o no, Joyce? 25 veces. 25 veces. Vamos a revisar. ¿Cómo hizo las 25 veces, Joyce? Cuéntenme. Yo hago. ¿Cómo sacó las 25 veces? A ver, déjame ver. ¿O lo adivinó? Cuéntenos, Joyce. Sea sincera, ¿lo adivinó o lo No, no calculó? sale 25. ¿Cuánto le sale? Porque 25 por 25 sale 625, entonces no sería. Entonces, Entonces ¿cuánto? no sabría. Interesante. Ligia, ¿cómo lo sacó? Dividí 1342 para 25. ¿Fue difícil, Ligia? Hasta ahí no. Eso es todo, Ligia. No hay más. Con la explicación de Ligia ya entendí. La explicación, la explicación fue al inicio de clase. Por eso, Ligia, No, lo que pasa es que ayer no me conecté, no pude. Entonces en la ahorita sí estaba perdida. ahorita sí estaba perdida. ¿Y antes? También. Es que la compañera no estuvo ayer en clase porque estaba medio Por eso le digo, yo indispuesta. ayer no estaba. Y en cambio ahorita está explicando, pero como ya los chicos estuvieron ayer, pues ya tienen como un avance. Mm, Bueno, recalco que esto es matemática. No es, no es la clase. Es matemática que la Pero usan, ya se va recordando, pues. la usan en su vida diaria. O sea, si tienen dinero y alguien le dice, no, yo te prometo. O sea, sí, que-". pero lo que pasa es que no sabía cómo lo estaba utilizando aquí, cómo lo estaba aplicando aquí. Y ya sabe. Sí, sí, acabo de entender. Bueno, esto es un ejemplo de lo que tenía que hacer ayer. Lo que le iba a preguntar, esa lección solo era para los que estaban conectados ayer, ¿verdad? Para todos. Ah, para los que no tampoco. Es que como yo no, Claro. nosotros, bueno, nosotros nos pudimos porque tuvimos una emergencia, entonces por eso. Recuerden que todo es acumulativo. Las reglas del juego cambiaron. Todas las actividades tienen nota y si no la hacen, tienen 0. Entonces tienen que estar atento a las tareas, atento a las preguntas. Sí. Pero es como decía hasta las 8, entonces ya, pues yo llegué aquí como a las 9, entonces por eso le iba a preguntar a usted cómo era esa lección. Sí, nomás les recuerdo que cambiaron las reglas del juego
y tiene que estar atento a la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No hay. Ya, ahorita sí vamos rápido. Ojalá esperemos que se pueda comprender algo. Es un poco complicado. Expongan toda la atención. Y pues quizás el examen sea solo de eso, de lo que van a ver en video. Así que los videos siempre están colgados. Eh, Pueden entrar directamente a YouTube. Más rápido entra a YouTube que cargarlos en el Moodle, por si acaso. Entonces ahí pueden revisar los videos directamente antes de que se suba al Moodle. Entonces en YouTube ya está. Pero no tan oculto. No, no, están públicos. Ah, ya. Sí, están públicos. Escríbanos aquí el link de su perfil ahí para buscarlo. Pero Porque si ya encontraron, si ya encuentran uno, eso yo ahí subo claro. todos. Ahí pueden buscar incluso de otras materias para que repasen las otras Ya, materias. ya. Yo no doy solo eso, sino doy algunas materias. Ahí encontrarán todo. Entonces, vamos ahorita, salimos de esto. A ver. Eso era todo con respecto a cuántas veces se multiplicaba y todo eso. Ya saben, inversión. Ahora vamos a la parte de base de datos. Base de datos federada y esperemos ver también los datos federados. Esperen un ratito. Allí, ahora sí me escucho. Ya, esta página la voy a poner en cuanto terminemos. Lo voy a poner como recursos para que vean la parte de base de datos federados. En la parte de base de datos federados también van a encontrar el término de tablas federadas. Esos conceptos van a encontrar. Lo que vamos a ver son las bases de datos federadas. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia con las otras bases? Hay muchas bases de datos. Ahí incluso ustedes tienen aquí en la parte de acá, dice base de datos en Maya, en Grid, paralelas, federadas, móviles, distribuidas, relacionales, orientadas a objetos. Hay bastantes bases de datos, pero las que son utilizadas, las que son más utilizadas, son las relacionales y no relacionales. Ya, esas son las más usadas. Las relacionales y no relacionales. Vimos bases de datos distribuidas y vimos bases de datos centralizadas. Las centralizadas son las relacionales. Hay muchas estructuras que, pues, en la cual podemos nosotros administrar las bases de datos. Entonces, en la parte distribuida, recuerden que nosotros podemos distribuir la tabla en los datos. Entonces, ciertas filas podía estar en un servidor y ciertas filas en otro. Entonces, nosotros distribuimos los datos. Esa es la parte de distribución de datos, una base de datos distribuida. La base de datos centralizada, todos almacenan la información en el servidor central de la base de datos. ¿A través de qué? Pues tiene que haber una comunicación, una conexión. ¿Ya? Y ahorita lo que vamos a ver son las bases de datos federadas. ¿Qué son? ¿Con qué se come eso? Y empezamos. Dice, el avance espectacular de las comunicaciones y la creciente necesidad de cooperar con otras entidades independientes obligan a replantear los conceptos fundamentales de la base de datos. O sea, hay problemas. ¿Ya?
Dirigiendo eso de forma directa a la reciente tendencia de crear software para tener acceso a varias bases de datos autómatas preexistentes almacenadas en un sistema gestor de base de datos heterogéneo. ¿Qué es esto de base de datos heterogéneo? Ya vamos a ver un sistema gestor de base de datos homogéneo y un sistema gestor de base de datos heterogéneo. Hablando de sistema gestor, estamos hablando de la propia base, del software, del IDE de la base. Pero el acceso a varias bases de datos, como si de una sola se tratara, viene acompañado del problema como la integración, seguridad, control, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos tener toda esta parte de seguridad si tenemos varias bases de datos? ¿Cómo manejamos estas credenciales con todo esto de control y la integración? Para poner solución a estos problemas y ofrecer un adecuado acceso a varias bases de datos de diferentes marcas, se han desarrollado nuevos esquemas como sistema gestor de bases de datos federadas. Aquí nace. El problema, ya vieron cuál es y por qué nace este concepto, el sistema gestor de bases de datos federadas. Nuevamente, les voy a aclarar. Para el acceso a varias bases de datos, para el acceso a varias bases de datos de diferentes marcas, SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL, MariaDB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas bases de datos. Como si de una sola se tratara, viene acompañado de un problema. O sea, si tenemos muchas bases de datos y queremos tratarlo como una sola base de datos, bueno, ¿cómo hacemos? Tú tienes una base de datos en MySQL, tú tienes una base de datos en Oracle y tú tienes una base de SQL Server. ¿Cómo las integro? Bueno, si las logro integrar, ¿cómo le doy seguridad a las contraseñas que estoy manejando en este sistema que está integrando todo? Porque si este sistema integra todo, significa que todas las credenciales de todas las bases que yo estoy tratando de integrar las tiene el sistema. ¿Cómo manejo la seguridad de las credenciales? Es más o menos como ustedes tienen varias cuentas de correo, tienen Hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera, etcétera. Tienen 5 cuentas de Gmail, 20 cuentas en Yahoo, 50 cuentas en Hotmail, tienen en, qué sé yo, no se me ocurre otro servidor público, pero tienen repartidas las cuentas. Ustedes dicen, pero yo quiero ver todos los correos en una sola plataforma. ¿Cómo hago? Allá. Entonces tienes que poner las claves de las otras cuentas. Pero ¿y la seguridad? ¿Y cómo lo integras? Entonces hay problemas de integración, de seguridad. Y la parte de control, si yo envío a través del uno, o cómo envío a través del uno y no del otro. Si yo envío un correo, ¿con qué correo sale? ¿Sale con los 10 correos de Hotmail, los 50 de Yahoo? ¿O cómo sale? Entonces hay ciertos problemas, ¿no? Es bonito tenerlos a todos juntos, pero ¿y la integración, la seguridad, el control, los permisos? ¿Cómo se maneja? Para poner solución a estos problemas y ofrecer un adecuado acceso a las bases de datos, se han desarrollado nuevos esquemas como el famoso sistema gestor de bases de datos federadas. Entonces hay un sistema, ya hay un IDE, ya hay un programa que él controla todo. Ya él hace la integración, él maneja la seguridad, el control. ¿Qué tan fuerte sea? Ya es tema de discusión, pero por lo menos él lo hace. De alguna forma sabe trabajar. Un sistema de bases de datos federadas es una colección de sistemas de bases de datos cooperativos y autónomos. O sea, tengo la sucursal en Quito, o mejor dicho, vamos a suponer de que yo le doy servicio de facturación a diferentes empresas. Entonces, todas las empresas facturan conmigo. Todas. Yo tengo 10 clientes y las 10 empresas, los 10 clientes, pymes, la parte de facturación la hacen conmigo. Yo les manejo la parte de facturación. ¿Quieren facturar? Pues yo manejo, yo me conecto directamente con lo del SRI y les doy ahí su factura electrónica a toditos. Ya, pero ¿y cómo haces
cómo te envían los datos si la primera empresa trabaja con MySQL. Toda su facturación trabaja con MySQL. La segunda empresa trabaja con Sybase. La tercera empresa trabaja con Oracle. La cuarta empresa trabaja con SQL Server. La otra empresa trabaja con Postgres. Entonces, hay diferentes marcas en base de datos. Entonces, ¿cómo le hago para poder integrar todo esto y poder darle el servicio? Porque el uno me puede mandar los datos, pero me lo manda con esa base de datos. El otro me lo manda con otra. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, está la necesidad y dice, un sistema de base de datos federadas es una colección de sistemas de base de datos cooperativos. Todos les van a entregar datos, ustedes van a vender el servicio y trabajan de forma independiente o autónomo, automático. El propio sistema federado puede ser autónomo. En un sistema federado, los usuarios tienen acceso a los datos y los distintos sistemas a través de una interfase común. O sea, tienen una interfase común para poder acceder a todos los datos. Sin embargo, no existe un esquema global que escriba todos los datos de las distintas bases de datos en su lugar. Hay varios esquemas unificados, cada uno describiendo proporciones de base de datos y archivos para el uso de ciertas clases de usuarios. Aquí ligeramente se puede ver que estamos hablando de tablas federadas. ¿Qué son las tablas federadas? Entonces se genera una copia. Ya, se genera una copia. Estaba leyendo un mensaje por ahí. Se genera una copia de la tabla que yo deseo consultar con los datos del servidor remoto. Vamos a poner acá. Acá tengo el servidor remoto. Tiene su base. Este es el remoto. Quito. Este, Quito. Yo tengo Guayaquil. Este es local. Local y remoto. Entonces yo hago una tabla. Y esta tabla se encuentra aquí. La tabla se encuentra. Entonces yo hago la tabla a manera local, pero lo lleno con los datos que se encuentran en Quito. ¿Sí está claro? Esto es tabla federada. Esto es tabla federada. A esto se lo conoce como tabla federada o datos federados. Se crea a nivel local una tabla y los datos son llenados desde el servidor remoto. Preguntas. Perfecto, está claro. Ya podemos tomar incluso lección. Ustedes van a sacar. Déjeme ver un ratito el grafiquito que hizo, por favor. Ya lo borré. Chus. Ya. Dice. A ver, dice, las bases de datos federadas son vistas unificadas de las bases de datos independientes. Son vistas. Aparentan ser una sola base de datos. Esto es importante. Son vistas. Aquí dice. Son vistas unificadas. Es sutil, pero es lo más importante. Son vistas. Esto quiere decir lo que le estoy hablando. La tabla se la crea a nivel local y los datos son llenados de forma remota. No lo tenemos físicamente, la tabla no la tenemos, pero tenemos los datos y podemos trabajar con estos.
Entonces, la base de datos federadas son vistas unificadas de las bases de datos independientes, de las que se encuentran en cada ciudad, local, sucursal, lo que sea. Aparenta ser una sola base de datos, pero son una colección de sistemas de bases de datos independientes cooperativos heterogéneos. ¿Por qué son heterogéneos? Adelantándonos un poquito, porque no todos trabajan con la misma base de datos. Hay diferentes marcas. Cada base de datos tiene su propia forma de consulta del lenguaje query. No es lo mismo crear una tabla en script para Sybase que crear una tabla en script para Oracle. No es igual. La interfaz es diferente. Y el lenguaje se parece, pero no es igual. Puede ser que para crear la tabla sea igual, pero para el resto no necesariamente son iguales. Difiere un poco. ¿En qué difiere un poco? Más o menos podríamos ejemplarizarlo. ¿Qué tan diferente es a un lenguaje español costeño, un lenguaje español cuencano, un lenguaje español quiteño? ¿Hablan español? Sí. Así es el lenguaje SQL. Y todo se entiende, está clarito. Pero hay ciertas palabras que el cuencano lo dice de una forma, el costeño lo dice de otra forma y el quiteño lo dice de otra forma. El cambio es ligero, pero existe el cambio. Hay cambios. No todo es igual. Se parece, pero no todo es igual. Todos se basan en la lengua española. Acá es parecido. Todos se basan en el estándar SQL. Eso se llama ANSI SQL. Ese es el estándar. Ese es el lenguaje estándar. Si usted sabe el lenguaje estándar, no debería tener problemas con ninguna base de datos porque se parece. ¿Usted habla español? Por ahí una que otra cosa necesita actualizar porque no son iguales. Las consultas se las tiene que hacer con punto y coma, con coma. Acá se las hace con punto o cosas así. Pero el original es el ANSI. El original es el ANSI. Es como acá la lengua mater de España. Es el original. De ahí le van cambiando en ciertos lugares. Lo mismo ocurre aquí, el ANSI y el resto de base de datos. Preguntas. ¿Está claro? El ANSI. ¿Dijeron algo? Sí, ¿qué es el ANSI y el SQL? Si habla un poquito más alto, mejor, porque no le entiendo. ¿Qué es el ANSI y la sigla SQL? ¿Qué significa la sigla SQL? Eso me preguntó. Sí, ingeniero. Ahí está. A ver. ¿Dónde está? Vamos hacia atrás. Ahí está. ¿Ya lo puede ver?
Así es, el lenguaje como la otra vez dijo, ¿verdad? Sí. Gracias, ingeniero. Structured Query Language. Castellano, lenguaje de consulta estructurada. Y el ANSI es el estándar. ANSI es un organismo que regula los estándares. Pero el SQL significa un lenguaje de consulta estructurada. Structured Query, query es consulta. A veces usan ese término. Si van a estudiar algún otro video por ahí, le van a decir query. Vamos a hacer el query de tal cosa. Eso significa que están haciendo la consulta. ¿Cómo van a estructurar la consulta? Entonces ahí hay una forma de estructurar. Ahí dice, bueno, tienes que seleccionar la tabla que quieres consultar. Entonces, select, nombre de la tabla. Tienes que indicar qué campos quieres agarrar. Select, nombre de la tabla, nombre del campo, nombre del campo. Quieres hacer, bueno, hay algunas reglas para empezar a estructurar la consulta. ¿Ya? Sigamos. Entonces, las bases de datos federadas son vistas unificadas. Las bases de datos independientes aparentan ser una sola base de datos, pero son una colección de sistemas de bases de datos independientes, operativos, heterogéneos. Heterogéneos ya sabemos por qué. Vienen de diferentes bases de datos y diferentes fuentes, que son autónomos y que permiten compartir todos o algunos de sus datos. Una base de datos federada aparenta ser una base de datos normal y corriente, pero no existe físicamente en una vista lógica, no está. Ya vimos con el término de tabla de datos federado, que lo que se hace es una vista. Nosotros lo creamos físicamente la tabla, pero los datos son cargados desde los servidores remotos. Y así nosotros tenemos estos datos. Así trabaja la base de datos federada. Entonces, a nivel local, parece una base de datos. Pero detrás de esto, aquí, a nivel local, como yo hago la tabla y extraigo los datos, pareciera que los datos o toda la base está aquí. Pero realmente lo que pasa es que para llenar las tablas que yo haga, ¿ya? Para llenar esos datos, los jalo de forma remota. Los jalo de forma remota. Y la lleno. Entonces, a nivel local, tengo todos los datos. Mira. ¿Cierto? ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Puede repetir eso? Que no lo entendí muy bien. A ver, a nivel local, lo que yo hago es crear tablas. Más o menos como abre tú una hoja de Excel y hazme las columnas. Entonces tú dices, ¿y cómo hago para llenar los datos? Llama los servidores remotos y dile que te pongan los datos allí. Entonces ahí van los servidores remotos y te ponen los datos allí. Y ya tienes tu base. Y empiezas a trabajar con la base y puedes sacar reportes, puedes hacer consultas. Y parece que la base la tuvieras ahí, pero realmente no la tienes ahí. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, si mal no recuerdo, O sea, a ver, dígame, María. con la tabla aparentemente se ve fácil, pero en el momento que hay varios ordenadores, ¿cómo podríamos, si hay una sola tabla manejando todos los ordenadores? Muy buena pregunta, María. A manera de ejemplo puse todas las flechitas, pero realmente no son todas las flechitas. Vamos a borrarlo y hacerlo nuevamente, ¿ya? Para que no haya complicación. Yo hago a nivel remoto, perdón, a nivel local, hago mi tabla, ¿cierto? Hago mi tablita, esa está en mi servidor. Este es el local.
cliente local. Esa tablita está en mi servidor local. Pero los datos, vamos a suponer que está acá en SQL Server. Ahí están los datos. Entonces yo hice una tabla que está aquí. La hice aquí. Hice la tabla. Entonces, si hice esta tabla que se llama clientes, CLI de clientes, esa es la que se encuentra aquí, CLI. Acá no existe clientes, acá tampoco y acá tampoco. ¿Ya? Entonces, como está aquí, esta es la que llena los datos. Ahora yo no quiero hacer esta tabla, quiero hacer otra. Bueno, hace otra, pero esta va a ser, se va a llamar dirección. Dirección. Pero dirección está, vamos a poner en Oracle. Los datos están aquí. Entonces, en ese caso, esta sería la única que llenaría los datos en esa tabla. Preguntas. Preguntas. Dudas. Suponiendo que haya un cliente y el mismo cliente esté en otro lado como, ya no como cliente, o sea, con el mismo nombre, pero como comerciante, como vendedor. Tendría que hacer otra tabla. Si es de vendedores, tendría que hacer otra tabla. Tendría que tener otra tabla, la crea a nivel local y quien la tenga, la llena. Y va almacenando las vistas en el servidor local para hacer las consultas. Bueno, llegamos a la hora. Cualquier duda, pues pueden ponerla en el grupo. Creo que no la tengo, no tengo un foro. Yo voy a crear un foro para dudas, para que pongan las dudas en cada unidad. Si tienen dudas, lo ponen en el foro. Con eso pues podemos resolver mejor alguna duda. Voy a tratar de que no se me olvide y poner por cada unidad un foro de preguntas y respuestas. Por si acaso tengan dudas de las clases, recuerden que también hay tutorías. Organícense y podemos dar tutorías. Eso por mi lado el día de hoy. Todo. Vamos a borrar esto por mi parte. Para la próxima clase, pues, estén listos por cualquier pregunta que hagan. Por mi parte, eso es todo. Cuídense. Excelente fin de semana. Pasen bien.